El tintineo del hielo contra el vaso fue el único sonido que se atrevió a hacer. Catalina Serrano, una camarera que nadaba en un mar de deudas, se acercó al reservado de la esquina destinado a los titanes de la ciudad. El hombre sentado allí, Marcos Blanco, era una leyenda de la que se susurraba en las columnas financieras y en las salas de juntas silenciosas. Sus ojos, del color de una tormenta invernal, no se apartaban del teléfono. Cuando ella se inclinó para colocar el vaso de agua de cristal sobre la caoba pulida, la delicada cadena de plata en su cuello se balanceó libremente. Un pequeño colibrí tallado con intrincado detalle atrapó la tenue luz. La cabeza del hombre se alzó de golpe. Su teléfono cayó sobre la mesa. Un susurro áspero gutural desgarró la elegancia silenciosa del restaurante. ¿Dónde conseguiste eso? El Cuchara Dorada era un universo completamente ajeno a la realidad de Catalina Serrano. De día respiraba los vapores de trementina y aceite de linaza en su diminuto estudio, persiguiendo el esquivo sueño de ser pintora. De noche, se enfundaba en un uniforme negro impecable y navegaba entre un mundo de riqueza silenciosa, donde el precio de una sola botella de vino podría pagar su alquiler durante 3 meses. Su vida era un acto cuidadosamente equilibrado de supervivencia, una cuerda floja sobre un abismo de facturas sin pagar y los crecientes costos médicos de su madre. El restaurante era su red de seguridad, aunque desgastada. Esa noche, la red parecía especialmente frágil. Una reserva VIP había provocado una ola de ansiedad entre el personal. Marcos Blanco, solo su nombre era una moneda de valor. Era el CEO de Blanco Global, un conglomerado con tentáculos en tecnología cero, tecnología, transporte marítimo e inmobiliaria. Famoso por su despiadado instinto empresarial y su naturaleza herméticamente privada, era un fantasma que solo se materializaba en las páginas de Forbes o detrás de las ventanillas polarizadas de un Maybach. El gerente de Catalina, un hombre perpetuamente estresado llamado Roberto, le había asignado la mesa VIP. Sé invisible, Serrano. Agua, pan. Toma su pedido y luego fúndete con la pared. Ese hombre desayuna silencio. Catalina asintió con el estómago hecho un nudo. Se acercó al reservado con la gracia ensayada de una camarera experimentada. Marcos Blanco era exactamente como lo describían los tabloides. Traje impecable, cabello gris acero en las sienes, rostro tallado en granito y marcado con un ceño perpetuo. No levantó la vista del teléfono, un gesto de desdén que gritaba su importancia. Ella se movía con eficiencia silenciosa. Sus gastadas bailarinas negras no hacían ruido sobre la alfombra mullida. Al colocar el pesado vaso de agua, su cuerpo se inclinó lo justo para que el collar escapara del cuello del uniforme. Era su posesión más preciada, lo único de valor que tenía, una delicada cadena de plata con un diminuto colibrí detenido en pleno vuelo, tallado con exquisito detalle. Su madre se lo había dado en su 5º cumpleaños, una pieza de su pasado compartido, aunque ya borroso. «Su agua, señor», murmuró apenas en un susurro. Entonces ocurrió la rápida inhalación, el golpe del teléfono sobre la mesa. El mundo pareció ralentizarse. El murmullo ambiental del restaurante se desvaneció hasta volverse un zumbido sordo en los oídos de Catalina. Se irguió sorprendida al ver los ojos de Marcos Blanco fijos en su pecho, no en ella, sino en el collar. Su rostro, antes una máscara de fría indiferencia, era ahora un torbellino de emoción cruda, sin filtros, sorpresa, incredulidad y un dolor tan profundo que parecía absorber el aire de la sala. Su voz, cuando salió, fue un roce áspero, un sonido arrancado de las profundidades del alma. «¿Dónde conseguiste eso?» La pregunta no fue una cortesía, era una acusación, una condena. La mano de Catalina voló instintivamente hacia el colibrí, sus dedos rodeando el metal frío. «Lo siento», balbució viendo desmoronarse su compostura profesional. Él se inclinó hacia adelante en el asiento y su imponente figura de casi 2 metros pareció llenar todo el espacio. Los clientes de las mesas cercanas empezaron a notar la escena, sus miradas curiosas convirtiéndose en observaciones descaradas. El collar, escupió él con una voz temblorosa por la contención. «Ese colibrí, ¿dónde lo conseguiste?» «Fue un regalo», dijo Catalina, su voz temblando ahora. «De mi madre,
Lo he tenido toda la vida. Los ojos de Blanco se entrecerraron, la emoción pura endureciéndose en sospecha. Tu madre. ¿Quién es tu madre? ¿Trabajó para mí? ¿Para mi familia? No, señor, no lo creo. Se llama Elena Serrano. Era enfermera. Catalina sintió el calor subirle por el cuello. Era una pesadilla. Se suponía que debía ser invisible, y ahora era el centro de atención de una escena provocada por uno de los hombres más poderosos de Madrid. Roberto ya se acercaba, el rostro pálido de horror. Una enfermera repitió Blanco saboreando las palabras como ceniza. Negó con la cabeza, un gesto de violenta negación. Eso es imposible. La miró de nuevo con una mirada forense, buscando en su rostro algo, una pista de mentira, un destello de engaño. «Señor, ¿hay algún problema?», preguntó Roberto llegando a la mesa, su voz impregnada de deferencia ansiosa. Marcos Blanco lo ignoró por completo. Sus ojos, ardiendo con una intensidad que aterrorizó a Catalina, permanecieron fijos en ella. Habló, y sus palabras, aunque bajas, llevaban el peso de un terremoto, sacudiendo los cimientos del pequeño y frágil mundo de Catalina Serrano. «Ese collar», dijo su voz quebrándose por la tensión de 2 décadas de dolor, «pertenecía a mi hija que murió hace 20 años». El silencio que siguió fue absoluto. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El murmullo bajo de las conversaciones desapareció. En ese instante, Catalina dejó de ser una camarera. Era una ladrona, una impostora, un fantasma de un pasado que no le pertenecía. Acusada en el tribunal del dolor de un multimillonario, el delicado colibrí de plata se sintió de pronto tan pesado como un ancla, amenazando con arrastrarla al fondo. La oficina del gerente del Cuchara Dorada era una caja estrecha sin ventanas que olía a café rancio y desesperación. Se sentía como una sala de interrogatorio, una sensación acentuada por los 2 hombres sentados frente a Catalina. Marcos Blanco había despedido a Roberto con un simple ademán de la mano, con una autoridad tan absoluta que el gerente prácticamente había huido de su propia oficina. El segundo hombre que había aparecido como salido de la nada se presentó como Francisco Miller, jefe de seguridad personal del señor Blanco. Era un hombre de hombros anchos con una actitud tranquila y vigilante, mucho más intimidante que cualquier amenaza abierta. Catalina estaba sentada en una silla frágil con las manos en CW entrelazadas sobre su regazo. El colibrí, ahora guardado bajo el cuello de su uniforme, descansaba contra su piel, su peso familiar convertido en una sensación fría y ajena. «Empecemos de nuevo, señorita Serrano», dijo Marcos, su voz despojada de la emoción cruda que había mostrado en el comedor. Ahora era cortante, precisa e infinitamente más fría. «Usted afirma que su madre, Elena Serrano, le dio ese collar». «Así es», insistió Catalina, con una voz más firme de lo que sentía. «Fue un regalo por mi 5º cumpleaños». «¿Y dónde está su madre ahora?», preguntó Francisco Miller, con tono neutro y ojos que no se perdían. Un solo detalle. Catalina tragó con dificultad. «Está en un centro de cuidados prolongados. La residencia San Judas, al norte del estado. Tiene Alzheimer de inicio temprano». Decirlo le hizo sentir que traicionaba a su madre, exponiendo su fragilidad ante esos hombres poderosos. La expresión de Marcos Blanco no se suavizó. «Qué conveniente», murmuró sus palabras empapadas de cinismo. Se inclinó hacia adelante con las manos unidas en forma de triángulo sobre el escritorio. «Seré directo, señorita Serrano. La pieza que lleva no es una réplica. Es un diseño único del joyero florentino Lorenzo Bellini. Lo encargué para mi hija Lidia, por su primer cumpleaños. Hay una inscripción microscópica en el broche «Mi pequeño pájaro» y su fecha de nacimiento. Apostaría una suma considerable a que su collar tiene esas mismas marcas». La sangre de Catalina se heló. Nunca había mirado tan de cerca el broche. Para ella era simplemente parte de su vida, una extensión de su propia historia. «Mi hija», continuó Marcos, y su voz antes se quebró dejando entrever la herida sin cicatrizar. «Se perdió en un accidente marítimo frente a la costa de Mallorca. Estaba con su madre, mi difunta esposa Ana. Hubo una tormenta repentina. El barco volcó. Encontramos el cuerpo de mi esposa. Nunca hallamos el de Lidia ni el collar que llevaba puesto». Hizo una pausa dejando que el peso de su tragedia llenara la pequeña habitación.
Así que comprenderá mi curiosidad cuando 20 años después, una camarera aparece en un restaurante usando el collar de mi hija muerta, diciendo que fue un regalo de su madre, una enfermera, que casualmente ahora no recuerda nada. La acusación flotó en el aire, densa, sofocante, ladrona, mentirosa, profanadora de tumbas. No pronunció las palabras, pero no hacía falta. No soy una mentirosa, dijo Catalina, una chispa de ira abriéndose paso entre el miedo. Y mi madre no es una ladrona. Tiene que haber una explicación. Coincido, respondió Marcos con suavidad glacial, y la encontraré. Francisco investigará todos sus antecedentes y los de su madre. Cada escuela que haya pisado, cada trabajo, cada euro que haya ganado. Revisaremos el historial laboral de Elena Serrano, especialmente de hace 20 años. Encontraremos la conexión. Esto es una locura, susurró Catalina negando con la cabeza. No puede invadir mi vida así. Míreme hacerlo, replicó Marcos. Su voz era como el hielo astillándose. O bien puede darme el collar ahora mismo, contarme la verdad sobre cómo lo consiguió, y seré generoso. Le daré una suma que resolverá todos sus problemas financieros inmediatos, el cuidado de su madre, sus préstamos estudiantiles, su pequeño pasatiempo artístico, todo solucionado. Usted se marcha y nunca nos volvemos a ver. La oferta fue al mismo tiempo un salvavidas y una ofensa. Por un momento vertiginoso, Catalina lo consideró una vida sin el peso constante de las deudas, donde podría pagar el mejor cuidado para su madre y pintar sin la amenaza del desalojo. Era todo lo que siempre había deseado. Pero aceptar significaría admitir que era una impostora. Significaría escupir sobre el único recuerdo precioso que tenía de su madre antes de que la enfermedad se la arrebatara. Significaría traicionar a la mujer que la había criado, amado y sacrificado todo por ella. Catalina miró directamente a los ojos de Marcos Blanco. El collar no está a la venta, y no soy una mentirosa. Puede investigar todo lo que quiera. No encontrará nada porque no hay nada que encontrar. Una chispa sorpresa respeto cruzó fugazmente por el rostro de Marcos antes de desaparecer tras su máscara de control. La observó durante un largo momento como un depredador evaluando a su presa. Muy bien, dijo finalmente poniéndose de pie. La entrevista había terminado. Quedará suspendida de este establecimiento con efecto inmediato. Consuelo añadió un gesto que no tenía nada de bondad y todo de control. No debe abandonar la ciudad. Francisco se pondrá en contacto con usted, dijo Marcos con frialdad. Necesitará acceder a las pertenencias personales de su madre, fotografías antiguas, cartas, documentos, todo lo que tenga. Colabore plenamente. Si no lo hace, desataré todo el peso de mi equipo legal sobre usted. Desmantelaré su vida pieza por pieza hasta que no le quede nada. Me he explicado. Catalina se puso de pie con las piernas temblorosas, el corazón golpeándole las costillas. Ya no estaba en la oficina del gerente, estaba en una jaula dorada, y Marcos Blanco tenía la llave. Entendido, susurró. Al salir del restaurante hacia el aire fresco de la noche, las luces de Madrid parecían burlarse de ella. Apenas unas horas antes era un rostro anónimo entre la multitud. Ahora era el centro de la obsesiva pena de un multimillonario, su existencia entera puesta en duda por culpa de un pequeño colibrí de plata. La residencia San Judas era un lugar donde los recuerdos iban a morir. El aire estaba cargado con el olor a desinfectante y a vegetales recocidos, un perfume estéril que no lograba ocultar el fondo de podredumbre y resignación. Catalina odiaba aquel sitio, las sonrisas vacías del personal, los tonos pastel en las paredes que pretendían alegría, y sobre todo, lo que ese lugar representaba la lenta e inexorable desaparición de su madre, Elena Serrano. Elena Serrano estaba sentada junto a la ventana del salón común, mirando sin ver el césped perfectamente cuidado. La niebla del Alzheimer había llegado densa y rápida en los últimos años. Algunos días era una bruma ligera, y Catalina alcanzaba a vislumbrar destellos de la mujer inteligente y aguda que la había criado. En otros, como ese día, era un muro impenetrable. «Mamá», dijo suavemente Catalina, colocando una mano delicada sobre su hombro. Elena volvió sus ojos azul pálido, antes tan vivos, ahora nublados y sin enfoque. Un destello de reconocimiento, un breve rayo de sol en medio de la neblina. «Katy pájaro». Viniste, siempre la había llamado así.
Catalina sintió un nudo en el pecho. «Claro que vine, mamá». Se sentó junto a ella, forzando una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy? La marea está baja», dijo Elena con la mirada perdida de nuevo en la ventana. «Volverá pronto. Tenemos que estar calladas». Era uno de sus bucles, un recuerdo distorsionado que se repetía sin fin. Catalina hacía tiempo que había aprendido a no discutir con ellos. En su lugar tomó su mano con ternura. La piel era fina como papel. «Mamá, necesito preguntarte algo importante. Es sobre mi collar el colibrí». Catalina lo sacó de debajo de su blusa, dejándolo reposar en su palma. «Me lo diste tú. ¿Recuerdas para mi 5º cumpleaños?» Los ojos de Elena se fijaron en el ave plateada. Por un instante, la niebla pareció disiparse. Frunció el ceño. Un destello genuino de lucidez brilló en su mirada. «Pájaro bonito», murmuró acariciando con el pulgar el ala delicada. «Mi pajarito». El aliento de Catalina se detuvo en su garganta. «Mi pajarito». Exactamente las mismas palabras que Marcos Blanco había dicho, las que estaban grabadas en el broche. Tenía que ser una coincidencia. Tenía que serlo. «Sí, mamá, mi pajarito. ¿De dónde lo sacaste? Es tan hermoso. Fue un regalo de papá». El padre de Catalina era un fantasma, un hombre que se había ido antes de que ella pudiera formarse un solo recuerdo de él. El rostro de Elena se ensombreció de nuevo. El momento de claridad se desvaneció. La tormenta susurró, apretando la mano de su hija. «Tanta agua». El bebé lloraba tan fuerte. «Una promesa es una promesa, Katy pájaro. Tienes que cumplir la promesa». «¿Qué promesa, mamá? ¿Qué bebé?» El corazón de Catalina comenzó a latir con fuerza. Aquello era nuevo. Nunca antes había mencionado un bebé, pero la conexión se perdió. Elena apartó la mano y empezó a alisar con nerviosismo las arrugas de su vestido. «Hay que cambiar las sábanas. El doctor Robles se enfadará. Todo debe estar limpio. Limpio». La conversación había terminado. Catalina se quedó una hora más hablándole de su arte, del clima, de cualquier cosa, esperando otro instante de lucidez que nunca llegó. Salió de San Judas con una sensación de angustia más profunda que al llegar. Una tormenta, un bebé que lloraba, una promesa. No eran recuerdos, eran fragmentos de una pesadilla. De regreso en su pequeño apartamento, el olor a trementina le ofreció un consuelo familiar. Catalina se había transformado en una mujer poseída. La amenaza de Marcos Blanco le había encendido un fuego por dentro. No podía esperar a que su investigador desenterrara su pasado. Tenía que hacerlo ella misma. Debajo de la cama guardaba un baúl viejo y abollado, lleno de restos de la vida de su madre antes de la enfermedad. Era una cápsula del tiempo. Rara vez lo abría. Era un recordatorio doloroso de todo lo que habían perdido. Pero ahora lo arrastró hacia afuera. Partículas de polvo danzaban en el rayo de luz de la tarde que se filtraba por la ventana. Pasó horas revisando fotografías amarillentas de Elena más joven y feliz boletines escolares de su infancia. Montones de libros de enfermería en rústica. No había nada, ni una pista, ni una conexión con los Blanco, ni una mención a Mallorca o a un tal Lorenzo Bellini. La vida de su madre había sido dolorosamente ordinaria. Una enfermera dedicada que trabajaba largas horas en varios hospitales de la ciudad. Una madre soltera, devota de su única hija. Justo cuando estaba por rendirse, sus dedos rozaron un falso fondo en el baúl. El corazón le dio un vuelco, lo abrió con cuidado y encontró una pequeña caja de lata del tipo que se usaba para galletas. Dentro, entre flores secas y algunos dientes de leche, había un pequeño fajo de papeles envejecidos sujetos por una frágil banda elástica. La mayoría eran horarios de enfermería antiguos y recibos de pago, pero en el fondo había un solo recorte de periódico amarillento. Estaba fechado hace 20 años. El titular era contundente: «Tragedia en el yate de los Blanco. Muere la esposa del CEO». Las manos de Catalina temblaban mientras leía el artículo. Describía el accidente marítimo, la tormenta repentina y la muerte de Ana Blanco. Mencionaba también a su hija de 1 año, Lidia, conocida como Lidi, quien se presumía ahogada, su cuerpo arrastrado por la corriente. Había una foto de Marcos y Ana, tiempos felices, y una pequeña imagen granulada de un bebé sonriente, un bebé que llevaba al cuello una delicada cadena de plata. Catalina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Era el collar del colibrí. Debajo del recorte había una sola fotografía que nunca antes había visto. En ella aparecía su madre, Elena Serrano, con aspecto exhausto pero decidido, sosteniendo a un bebé envuelto en mantas. El bebé de la foto era Catalina, y detrás de ellas, visible a través de la ventana de lo que parecía ser una habitación de hospital, se distinguía una costa azotada por el viento y un mar embravecido. La fecha estampada en el reverso era el día después del accidente del yate blanco. Catalina se dejó caer al suelo con la foto y el recorte apretados entre sus manos. Toda su vida, su identidad, se había construido sobre el cimiento del amor de su madre. Pero ese suelo se estaba desmoronando, revelando un abismo oscuro y aterrador. Los fragmentos que su madre había pronunciado, la tormenta, el agua, el llanto del bebé, no eran desvaríos de una mente enferma, eran ecos de un secreto de 20 años que estaba a punto de arrastrarla con él. La oficina de Marcos Blanco era un monumento al poder. Ocupaba todo el último piso de la Torre Blanco, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista divina de Madrid. Pero Marcos no veía nada de eso. Llevaba días mirando la misma imagen en su enorme monitor. Una fotografía de alta resolución de Catalina Serrano, tomada por el equipo de vigilancia de Francisco, su cabeza ligeramente inclinada, el colibrí de plata brillando sobre el negro de su uniforme de camarera. La esperanza era un veneno, y él había pasado 2 décadas construyendo inmunidad contra ella. Después de la desaparición de Lidia, había invertido miles de millones en una investigación privada que duró 7 años. Persiguió a cada médium charlatán, cada pista falsa, cada impostor cruel que intentó lucrar con su dolor. Siguió rastros muertos hasta Sudamérica y Europa del Este. Al final, solo le quedó un agujero inmenso en su vida y un muro de acero alrededor del corazón. Y ahora aquella camarera, aquella joven de mirada honesta y una historia demasiado plausible para ser mentira y demasiado increíble para ser verdad. Algo nuevo, preguntó sin volverse cuando Francisco Miller entró en la oficina. Estamos armando el panorama, respondió Francisco. Su voz, el ancla serena en el mundo turbulento de Marcos, depositó un delgado expediente sobre el escritorio. Catalina Serrano, 21 años, estudiante de arte en la Universidad Complutense, con beca parcial primera de su clase. Trabaja 30 horas semanales en el Cuchara Dorada para pagar el resto de su matrícula y gastos. Sin novio, una única amiga cercana, Jessica Díaz, también camarera. Sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de tráfico. Por todo lo que sabemos, es callada, trabajadora y reservada. Cada mes paga parte de su sueldo a la residencia San Judas para el cuidado de su madre. La madre interrumpió Marcos con los ojos aún fijos en la foto de Catalina. Elena Serrano, continuó Francisco. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Era enfermera titulada. Excelente expediente. Trabajó 15 años en el Hospital General de Madrid. Luego, hace 20 años, renunció abruptamente sin aviso previo. Marcos alzó la mirada por primera vez con total atención. ¿Cuándo exactamente? La semana del accidente. Un silencio helado se instaló entre ellos. En día. Continúe. No existen registros laborales suyos durante los 2 años siguientes. Es un vacío. Luego reaparece trabajando en una pequeña clínica comunitaria en Las Tablas. En su expediente figura como madre soltera de una niña de 3 años, Catalina. Sacamos el certificado de nacimiento. Proviene de un pequeño pueblo en Castilla, archivado 2 años después del accidente. El padre figura como desconocido. Falso, dijo Marcos sin necesidad de formularlo como pregunta. Casi con toda seguridad, confirmó Francisco. Crear una identidad falsa, especialmente en esa época, no era tan difícil como ahora. Lo más revelador es su historial financiero. Durante esos 2 años fuera del radar, hizo una serie de pequeños depósitos en efectivo en una cuenta nueva, no lo suficiente para levantar sospechas, pero sí para que una mujer sola con un bebé viviera modestamente. ¿De dónde provenía el dinero?, exigió Marcos, una vena palpitándole en la sien. Aún lo rastreamos. Son datos antiguos enterrados, pero hay más. Volví al informe original del accidente. Hablé con el comandante retirado de la Guardia Costera que dirigió la búsqueda. Siempre lo consideró extraño. La tormenta llegó rápido, sí,
pero el barco era de primera línea. Tenía múltiples sistemas de emergencia, ninguno de los cuales fue activado. Y los restos. Algunos mostraban signos de fuego, uno pequeño cerca del motor. Aquello era información nueva. En la niebla de su duelo, 20 años atrás, Marcos había aceptado la versión oficial. Un accidente trágico, un acto de Dios. Y la familia de mi esposa preguntó una idea oscura formándose en su mente. ¿Qué hay de Victoria? La hermana de Ana, Victoria Díaz, siempre había sido una espina en su costado, de un temple muy distinto al de su esposa, que era dulce y discreta. Victoria era astuta, ambiciosa y consumida por una envidia que apenas se molestaba en ocultar. Ella le había guardado rencor a Ana por haberse casado con la Fortuna Blanco, una vida que Victoria sentía que ella, la hermana más lista y mundana, merecía. Tras la muerte de Ana, Victoria había montado un gran espectáculo de apoyo hacia Marcos, al tiempo que intentaba sutilmente colocarse dentro de su empresa y en su vida. Victoria Díaz, dijo Francisco abriendo otro expediente en su tablet, estuvo en la casa familiar de Mallorca ese fin de semana. Según su declaración, en aquel momento, ella debía acompañar a Ana y a Lidia en el barco, pero se excusó a última hora con migrañas. Conveniente. Marcos murmuró la misma palabra que había usado para describir la pérdida de memoria de Elena Serrano. Estamos reuniendo sus registros financieros de ese periodo. Es un proceso laborioso, capas de sociedades, pantalla y cuentas offshore, pero mis contables forenses son los mejores. Francisco hizo una pausa. Hay una cosa más. Antes de dimitir de General de Madrid, Elena Serrano aceptó un trabajo temporal, un contrato de 3 meses como enfermera privada para una familia adinerada. Marcos sintió un sobresalto como si el suelo se le hundiera un centímetro. No me diga. La clienta fue Ana Blanco, dijo Francisco en voz baja. Contrató a Elena para ayudar con la bebé Lidia durante el verano en la finca de Mallorca. El aire en la sala se volvió denso, pesado y casi irrespirable. La madre de la camarera no era una desconocida al azar, ni una ladrona oportunista que hubiera encontrado el collar por casualidad. Había estado allí. Había estado en su casa sosteniendo a su hija en los días y horas previos al accidente. Marcos Blanco miró la ciudad desde la ventana, pero no vio nada más que un océano azotado por la tormenta y 20 años de mentiras. Catalina Serrano no era un fantasma salido del pasado de un extraño, era un fantasma salido del suyo propio. Y Elena Serrano, la mujer de la memoria fragmentada, no era sospechosa, era testigo, la única testigo, y se había situado a sí misma y al bebé. Que Marcos creía a su hija en el centro mismo de la tragedia. La pregunta dejó de ser si estaba implicada. La pregunta era, ¿cómo más aterrador aún? ¿Por qué? Catalina se sintió como una arqueóloga de su propia vida, limpiando con cuidado capas de polvo y tiempo para revelar una verdad que no estaba segura de querer encontrar. La fotografía y el recorte del periódico quedaron grabados en su mente. Pasó una noche en vela, mirándolos tratando de conciliar la imagen de su madre amorosa y gentil con la posibilidad aterradora de que fuera una secuestradora. Tenía que haber más. Armándose de una energía desesperada y frenética, arrancó el del viejo baúl hundado en una esquina pegado con cinta a la madera. Había un delgado diario deteriorado por el agua. Era el de su madre. La tinta estaba corrida y desvanecida en muchos lugares. Las páginas deformadas y rígidas. Muchas entradas eran ilegibles, pero Catalina pudo distinguir fragmentos, pensamientos desordenados de una mente bajo extremo estrés. Tan buena con el bebé, pequeña Lidia. Me sonríe. Ve, siempre observa sus ojos como astillas de hielo. Dice cosas odiosas sobre A cuando piensa que nadie escucha. Dice que el bebé es solo un estorbo. La caligrafía se volvía más frenética, las anotaciones más juntas. A tiene miedo, me lo dijo hoy. Miedo del barco, miedo de Vi. Ha estado hablando con el capitán. Dinero cambiando de manos. A cree que intenta sabotear el motor que lo haga parecer un accidente. La sangre de Catalina se heló. V tenía que ser Victoria Díaz, la hermana mencionada en el artículo. La última entrada legible era un rastro frenético y aterrador. Viene la tormenta. Amé suplicó que no fuera. V insistió. Se llevó al bebé. A está llorando. Me hizo prometer. Protege a mi pajarito, dijo. Pase lo que pase.
Protégela. ¡Oh, Dios! El motor acaba de ahogarse. Estamos muy lejos de la costa. Humo, huelo, humo, me hizo prometer. El resto de la página era una mancha borrosa de tinta corrida por el agua. Catalina dejó caer el diario como si quemara. Aquello no era una confesión de secuestro. Era el testimonio de un rescate. Su madre no había robado a un niño, lo había salvado. Ana Blanco, temiendo por la vida de su hija, había hecho una súplica desesperada a la persona en la que más confiaba, la enfermera discreta y humilde que amaba al bebé. Elena había hecho una promesa y la mantuvo, aunque eso significara sacrificar su propia vida para desaparecer y criar a la niña como si fuera suya. Las piezas encajaron con una claridad horrible el falso certificado de nacimiento. Los 2 años fuera del radar, el miedo en los recuerdos fragmentados de Elena. No era culpa lo que la perseguía, era trauma. Justo cuando aquella realización desgarradora se asentó sobre ella, su teléfono vibró. Era un número bloqueado. «Señorita Serrano», dijo la voz de Francisco Miller plana, pero con una urgencia contenida. «El señor Blanco quiere verla ahora. Le envío un coche». El trayecto hacia la Torre Blanco fue un borrón. Catalina apretó el viejo diario contra el pecho. El corazón le latía como un tambor frenético. Ya no era una camarera aterrorizada. Era una mujer armada con la verdad de su madre. La escoltaron directamente al despacho del ático de Marcos Blanco. Él estaba de pie junto a la ventana, una silueta imponente contra el paisaje urbano. Se volvió cuando ella entró. Su rostro era una máscara de fría furia, pero sus ojos contenían otra cosa, un destello de esperanza desesperada. «Mi investigador acaba de enviarme su informe», dijo Marcos con la voz tensa. «Me indicó que su madre, Elena Serrano, trabajó para mi esposa durante el verano del accidente». «Sí», respondió Catalina con una voz clara y firme, «y ella no secuestró a su hija», añadió. «Ella la salvó». Ella avanzó y dejó el diario sobre el vasto escritorio de caoba entre ellos. «Este es el diario de mi madre de aquella época», dijo. «Está dañado, pero es suficiente». Su esposa temía a su hermana Victoria. Creía que Victoria planeaba hacerles daño para que pareciera un accidente. Su mujer le pidió a mi madre que prometiera proteger a Lidia, y eso fue lo que hizo. Marcos se quedó mirando el diario, la mano suspendida sobre él, como si temiera tocarlo. Miró a Catalina recorriendo su rostro, la forma de sus ojos, la tensión de su mandíbula. Buscaba un parecido, un rastro de su esposa, una sombra de sí mismo. Cuando extendió la mano hacia el diario, el teléfono de Francisco Miller sonó. Contestó. Escuchó un momento y su compostura profesional se quebró. Una expresión de sombría satisfacción se posó en su cara. Colgó y miró a su jefe. «Señor», dijo Francisco, «mis contables lo han encontrado una transferencia oculta hace 20 años, la semana anterior al accidente. 50.000 euros se movieron desde una cuenta offshore a nombre de Victoria Díaz a la cuenta personal de un tal Samuel López». Marcos alzó la vista pálido. «Samuel López», repitió. «Era el patrón del barco», confirmó Francisco. «Renunció 2 días tras el incidente y nunca se supo más de él. Parece que la señora Díaz no solo le pagó por su pericia con los motores, le pagó por su silencio». La sala cayó en silencio. El diario sobre la mesa, la historia de la promesa desesperada de una madre, la pista digital de la traición asesina de una hermana. 2 caminos distintos, uno naciendo del amor y el sacrificio, el otro del rencor y la codicia, convergían en esa habitación 20 años después para contar la misma historia espantosa. Marcos Blanco finalmente tomó el diario. Sus manos, las que controlaban un imperio global, temblaron al abrir la cubierta ajada. Miró de la tinta desvaída al rostro de la joven que tenía delante, y el muro que había levantado alrededor de su corazón durante 2 décadas no solo se resquebrajó, estalló en millones de fragmentos. La gala anual benéfica de la Fundación Familiar Blanco era la joya de la temporada filantrópica de Madrid, una noche de generosidad performativa, donde la élite de la ciudad se reunía para escribir cheques con múltiples ceros y felicitarse por su magnanimidad. Ese año se celebraba en el Museo del Prado, el gran salón repleto de miles de vestidos susurros
y el tintinear de copas de champán. Victoria Díaz estaba en su elemento, vestida con un deslumbrante traje esmeralda, se desplazaba entre la multitud como una reina, recibiendo cumplidos por la impecable ejecución del evento. Como presidenta de la fundación era su noche para brillar, para salir de la larga sombra de su hermana fallecida y de la aún mayor de su cuñado. Avistó a Marcos cerca de la gran escalinata, más taciturno y distante de lo habitual. En los últimos días se había encerrado con su jefe de seguridad. Victoria se acercó a él con un gesto perfectamente ensayado de preocupación. «Marcos, cariño», dijo con tono meloso, apoyando una mano con manicura en su brazo. «Viniste. Temía que te volvieras a encerrar. Me alegra verte». «Me alegra verte, Victoria», respondió él con voz plana y ojos de acero. «Tenemos que hablar ahora». «No puede esperar», replicó ella. «La prensa del El País me espera para una declaración. No puede esperar». Marcos recorrió con la mirada el opulento salón. «De hecho, hablemos aquí delante de todos». Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Victoria. Aquello no formaba parte de su guión. Antes de que pudiera protestar, Marcos hizo un gesto hacia la entrada. Francisco Miller entró y a su lado, con un vestido negro sencillo que Marcos había enviado para ella y mostrando a la vez terror y resolución, estaba Catalina Serrano. Un suspiro colectivo recorrió a los invitados cercanos. La visión del magnate pétreo junto a su jefe de seguridad y una joven desconocida detuvo las conversaciones en seco. «Marcos, ¿quién es esta?», demandó Victoria, y su voz perdió su sedosa charm, agrietándose con aristas. «Esta», dijo Marcos con tono que resonó, ganando fuerza y claridad y atrayendo cada vez más atención, «es la joven a la que intentaste hacer matar hace 20 años». El silencio se volvió atronador. Todas las miradas se posaron en ellos. Victoria soltó una risa aguda y nerviosa. «Marcos, ¿de qué demonios hablas? Has estado bebiendo. El dolor hace locuras. Lo sabemos todos. Pero esto es un espectáculo público». «Hablemos de espectáculos públicos, Victoria», replicó Marcos subiendo la voz. «Hablemos del viaje en barco en Mallorca. Hablemos de una tormenta repentina y de un motor defectuoso. ¿O era defectuoso? Tal vez fue saboteado». El rostro de Victoria palideció bajo el caro maquillaje. «Son acusaciones dementes. Pruebas tengo yo», les espetó. «Pruebas», contrarrestó Marcos. «Tengo el testimonio jurado de una enfermera, Elena Serrano, a quien mi esposa contrató ese verano. Una enfermera en quien mi mujer confiaba y que le dijo que usted, su propia hermana, se comportaba de manera extraña, que tenía celos y que se reunía en secreto con el patrón del barco. Dio un paso adelante, su presencia totalmente imponente. Y además tengo registros financieros», añadió. «Las finanzas son curiosas, cuentan historias. Esta cuenta cuenta la historia de 50.000 euros que salieron de su cuenta offshore secreta y fueron a la cuenta de ese mismo patrón pocos días antes de que desapareciera convenientemente para siempre». Victoria empezó a temblar. Sus ojos se movían con desesperación entre el mar de rostros atónitos que la observaban. Sus aliados, sus amigos, la gente a la que había adulado y manipulado, todos la miraban ahora como si fuera un monstruo. Estaba sola. «Es un error», gritó su fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose. «Era un viejo amigo, estaba en problemas. Esto es un malentendido. Fue un malentendido cuando insististe, aún sabiendo que Ana tenía miedo del mal tiempo», replicó Marcos. Su voz implacable, cada palabra un golpe de martillo. «Fue un malentendido cuando tomaste a la bebé, a mi Lidia, y subiste al barco, obligando prácticamente a mi esposa a seguirte». Catalina dio un paso al frente, la voz temblorosa pero firme. «Mi madre me salvó», dijo mirando directamente a Victoria. «Ella estaba en ese barco, vio el humo, escuchó a Ana gritar y cumplió una promesa. Me sacó del barco antes de que se hundiera, me salvó de ti». La última pieza incriminatoria, un testigo viviente. Victoria miró a Catalina al rostro que era el eco juvenil de la hermana que había odiado y del hombre que había deseado. Vio el colibrí de plata brillando sobre su pecho, un testamento metálico de una verdad que se negaba a permanecer enterrada, y entonces se quebró. «Ella lo tenía todo», gritó Victoria.
un alarido salvaje que retumbó entre los muros de mármol. Era la bonita, la amada. Tuvo la vida perfecta, el esposo perfecto, el multimillonario perfecto. Mientras yo me quedaba sin nada, debió ser mía. Que nada debió ser mía. Yo merecía esa vida, merecía su fortuna. Esa bebé era solo otra cosa que ella tenía y yo no. Debía ser un accidente sencillo. Nadie debía sobrevivir. Su confesión cruda y venenosa quedó suspendida en el aire, contaminando el esplendor de la velada. Los guardias de seguridad se acercaron. Los flashes de las cámaras de prensa antes contenidas estallaron como una descarga de metralla. La ejecución pública de Victoria Díaz estaba consumada. Mientras la sacaban entre sollozos y maldiciones, Marcos Blanco se volvió hacia Catalina. La miró, de verdad, la miró por primera vez. No como a una sospechosa, ni como a un enigma, sino como a su hija, su Lidia. Y en medio del caos le tomó la mano con suavidad. El fantasma al que había perseguido durante 20 años, por fin estaba en casa. Las semanas posteriores a la gala fueron un torbellino surrealista, destellos de cámaras titulares jadeantes y el implacable engranaje del sistema judicial. Los medios estallaron con la historia de la hija perdida de los Blanco, un cuento de hadas moderno con un corazón oscuro y retorcido. Catalina Serrano, la camarera anónima, había muerto. En su lugar existía Lidia Blanco, un fantasma hecho carne, objeto de una curiosidad pública voraz e insaciable. La prueba de ADN fue una formalidad realizada en el silencio aséptico de una clínica privada. Marcos no necesitaba un informe para saber lo que su alma ya reconocía, pero el mundo exigía pruebas. Estaba en su oficina cuando Francisco le entregó el sobresellado. No lo abrió durante 10 minutos, observando la tipografía impersonal del laboratorio, la confirmación objetiva de un milagro. Cuando por fin leyó las palabras probabilidad de paternidad, 99%, no sintió la euforia que esperaba. En su lugar lo invadió un agotamiento profundo de esos que nacen en los huesos, el cansancio de una maratón de 20 años que por fin llegaba a su meta. Había ganado, sí, pero a un precio incalculable. Mostró el informe a Lidi en la calma estéril de la biblioteca del ático. Ella lo miró inexpresiva y se lo devolvió. «Está bien», dijo simplemente. Aquel papel no podía competir con las páginas empapadas del diario, ni con la mirada de reconocimiento en los ojos de su madre. Ella ya sabía la verdad antes de que la ciencia la confirmara. Y así comenzó el trabajo. Realmente imposible construir un puente sobre un abismo de 20 años. Eran extraños un padre y una hija unidos por la sangre, pero separados por un universo de experiencias. Marcos, torpe en su dolor, trató de pavimentar aquel puente con oro. Su primera cena en familia fue en un restaurante de 3 estrellas Michelin, donde los platos eran obras de arte y el silencio entre ellos era ensordecedor. Él habló de beneficios trimestrales y fluctuaciones de mercado. Ella observó un huevo de codorniz sobre una espuma blanca y pensó en el macarrón tibio que solía cenar. Él le hizo preguntas sobre su vida, pero sonaban como un interrogatorio, una recopilación de datos para llenar el vacío inmenso de su desconocimiento. Le compró cosas, un armario lleno de ropa de diseñador que se sentía como vestuario de una obra para la que no había hecho audición, un apartamento de lujo en su edificio con vistas panorámicas de una ciudad que hasta entonces solo había contemplado desde la acera. El punto de quiebre llegó cuando él la llevó a su garaje subterráneo, un santuario de coches exóticos. Señaló un Aston Martin plateado con un lazo torcido alrededor del volante. «Es tuyo», dijo con la solemnidad de quien ofrece un gran regalo. Lidi miró el coche, una máquina que valía más que todo lo que ella y su madre habían poseído juntas, y sintió una oleada de náusea. «No sé conducir», susurró, y aunque supiera a dónde iría, el abismo entre ellos se ensanchaba con cada gesto costoso. Marcos intentaba darle la vida que Victoria le había robado, pero aquella vida no era la suya. Su vida no estaba hecha de áticos ni de autos de lujo, sino del olor a trementina, del peso reconfortante, de un pincel entre los dedos, de la lealtad silenciosa de su amiga Jess y del amor inquebrantable y desgarrador de una mujer que poco a poco olvidaba su propio nombre. El verdadero punto de inflexión no llegó en una oficina de cristal,
sino durante el silencioso viaje de 2 horas hacia la residencia San Judas, en el norte del estado. El silencio dentro del Maybach era distinto, esta vez no vacío, sino denso, cargado de ansiedad contenida. Liddy jugueteaba con un hilo suelto de su suéter de algodón, ensayando mentalmente cómo explicar lo imposible. Marcos miraba por la ventana las colinas verdes, pasando como una acuarela difusa, preguntándose cómo podría enfrentarse a la mujer que había criado a su hija, una mujer a la que debía una deuda imposible de pagar. Encontraron a Elena Serrano en la sala de sol, tarareando una melodía que Liddy no reconoció. Ella se arrodilló junto a la silla de ruedas y le tomó la mano. «Mamá», dijo en voz baja, «traje a alguien que quiere conocerte». Elena levantó la vista, su mirada pasó de largo frente a su hija, hasta posarse en el hombre alto y solemne que aguardaba en el umbral. Hubo un largo silencio. La niebla de su mente pareció disiparse por un instante, y sus ojos azul pálidos se enfocaron con una lucidez que los dejó a ambos sin aliento. Observó a Marcos, lo miró de verdad, recorriendo las líneas de su rostro, la forma de su mandíbula, el color de sus ojos. «Tú», susurró con una voz seca, quebradiza, «tienes sus ojos, los ojos de Ana». El nombre de su esposa muerta fue un golpe físico. Marcos dio un paso adelante, los ojos repentinamente nublados por las lágrimas. Había preparado un discurso de gratitud y disculpa, pero todas las palabras se disolvieron ante aquella simple observación. «Sí», Elena logró decir con la voz espesa de emoción. «Soy Marcos, el padre de Lidia». Una sonrisa lenta y serena se extendió por el rostro de Elena, una expresión de paz y cumplimiento. «Mi pajarito», murmuró volviendo la mirada hacia Liddy. «Cumplí mi promesa a su madre. Te mantuve a salvo». Extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de su hija. «La promesa está cumplida». Fue como si un gran peso, uno que había cargado en los rincones más profundos e inaccesibles de su memoria, por fin se desvaneciera. Miró a Marcos una última vez. Era una buena mujer, Ana. Los amaba a los dos con todo su corazón. Y tan rápido como llegó la claridad, se esfumó. La niebla volvió y Elena empezó a jugar distraída con un botón de su cardigan, perdida otra vez en su pequeño y apacible mundo. El viaje de regreso fue silencioso durante la primera hora. Liddy miraba el paisaje pasar, el corazón apretado por una mezcla de dolor por su madre y un cálido desconcierto hacia el hombre sentado a su lado. Finalmente, Marcos habló, su voz baja, ronca. «Pasé 20 años construyendo un imperio, rodeándome de muros de acero y cristal. Pensé que eso era fortaleza. Odié al mundo por lo que había perdido, y nunca imaginé que alguien pasaba esos mismos años, simplemente amándola, protegiéndola». Se volvió hacia ella con el rostro marcado por la pena y la admiración. «Lo que hizo fue lo más valiente que he conocido». «Ella es mi mamá», respondió Liddy con firmeza. «Hizo lo que hacen las madres, me amó. Eso fue todo lo que necesité». Ese día, algo cambió profundamente. Marcos dejó de intentar comprar el pasado. Empezó torpemente a aprender sobre el presente. Unos días después, se presentó sin aviso en el viejo apartamento de Liddy, aquel estudio diminuto que ella aún no había podido abandonar. Apareció con su traje de miles de euros entre montones de lienzos, pinceles y trapos manchados de pintura completamente fuera de lugar. Pero no criticó el desorden ni el espacio reducido. Caminó despacio por la habitación observando sus cuadros. Se detuvo frente a un paisaje oscuro y turbulento, dominado por grises tormentosos y una sola pincelada desafiante de amarillo. Dijo con voz tranquila: «¿Qué sentías cuando lo pintaste?» «Abrumada», admitió Liddy. «Fue justo después de que el diagnóstico de mamá empeorara. Sentía que me ahogaba». Marcos asintió comprendiéndolo. No estaba viendo pintura sobre un lienzo, estaba viendo su alma. Vio la lucha, el miedo, la resiliencia, la chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Vio a la verdadera ella, la artista que Elena había formado, no el fantasma del bebé que había perdido. «Tienes un don, Liddy», dijo con sinceridad, «un don real». Al día siguiente no le ofreció un coche ni un brazalete de diamantes. Le mostró los planos de un estudio de arte de primer nivel que mandaría construir en los 2 pisos superiores de su viejo edificio, con ventanales orientados al norte y una galería para exhibir su trabajo.
No era un regalo para su hija perdida, era un encargo para la artista, un gesto que honraba a la mujer en la que se había convertido. Una tarde fresca de otoño, la encontró dibujando junto al lago en el Retiro. Se sentó a su lado en el banco con 2 vasos de café comprados a un vendedor ambulante. Durante un rato, se limitaron a observar el paso de la ciudad. «Nunca fui realmente Catalina Serrano», dijo ella sin levantar la vista de su cuaderno de bocetos. «Ese nombre era para mantenerme a salvo, y no sé si llegaré a sentirme del todo como Lidia Blanco. Ese nombre le pertenece a un bebé en una fotografía». Hizo una pausa y lo miró con los ojos claros firmes. «Creo que simplemente soy yo, algo intermedio». Marcos la observó la línea decidida de su mandíbula, tan parecida a la de Ana, y la inteligencia feroz de sus ojos tan suya, y comprendió al fin. Vio la bondad y la fortaleza que habían nacido del cuidado de Elena, y el alma artística que era únicamente suya. Ella no era el reemplazo de la hija que él había perdido. Era la mujer en la que esa hija se había convertido moldeada por una vida diferente, más dura, pero no menos llena de amor. Su historia no era un círculo perfecto que terminaba donde había comenzado. Era una línea rota, regular y dolorosa que apenas ahora estaban aprendiendo a trazar juntos en una nueva forma más bella. «Ser yo está bien», dijo él, y por primera vez en 20 años, una sonrisa auténtica le llegó a los ojos. «Es un lugar maravilloso para empezar». Lydie le devolvió la sonrisa, una sonrisa verdadera, sin defensas. Abrió una nueva página en su cuaderno de bocetos. El pasado era una historia escrita con dolor y traición, un capítulo cerrado que no podían cambiar. Pero allí, sentados en el banco del parque bajo el sol otoñal, un padre y una hija que habían estado perdidos el uno para el otro, por fin empezaban a escribir el futuro. Su lápiz se movió por el papel, no dibujando un solo colibrí, sino 2 con las alas entrelazadas mientras volaban juntos hacia un cielo abierto. ¡Qué viaje tan extraordinario! Una historia que comienza con un simple vaso de agua y desentraña un misterio de 2 décadas lleno de traición, sacrificio y la esperanza inquebrantable de un padre. Te hace pensar, ¿verdad?, en los secretos que las personas guardan y en los hilos invisibles que nos conectan a todos. La vida de Catalina Olidi fue completamente transformada por una simple joya, demostrando que nuestro pasado nunca nos abandona del todo. ¿Tú crees en el destino o piensas que todo fue una trágica coincidencia que finalmente salió a la luz? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Catalina cuando Marcos Blanco le hizo aquella oferta? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia sobre la resiliencia y el increíble lazo entre un padre y una hija tocó tu corazón, dale un me gusta al video. Cada clic nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Compártela con alguien que disfrute de los relatos llenos de misterio y reencuentros emocionales. Y sobre todo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo de nuestro canal. Gracias por escuchar.